Feliz sábado, hermanos. Buenos días. Amén. En este momento vamos a tener un especial por la hermana Linda Raquel del Arca. Entonces, dejamos con la hermana para escuchar este especial. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, gozo encuentro. Cristo en ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagró y su amor, mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti, todo rindo a ti. Me rindo, Señor, a tus brazos de amor. Bien, mis hermanos, les damos una bienvenida a quienes se están conectando con nosotros directamente en Zoom y también a quienes lo están haciendo por Facebook. En esta semana estuvimos estudiando una lección realmente interesante. Creo que es muy importante precisamente para cuando nos toca conversar con personas que no solo no son adventistas, sino que tampoco creen directamente en Dios. El día de hoy, Brandon estará con nosotros coordinando la discusión de este sábado. Bienvenido, Brandon, y ahora pues el tiempo que queda. Bien, feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta ocasión, esta mañana.
Y Perdón, para comenzar, perdón, quiero Brandon. que... Bueno, ¿dónde? Ah, me confundí. Lo que iba a presentar ahorita era la lección de los niños. Ah, bueno. Hola, hello. Chicos y chicas, espero que estén muy bien. Hoy te traigo la lección número 8 del trimestre número 2 de la clase de menores. Pero antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a cantar un coro que se titula He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La lección se titula El prisionero contento. El mensaje es: podemos elegir servir a Dios en las circunstancias más difíciles. El versículo para memorizar lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. He aprendido a contentarme con lo que tengo. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Esta lección trata sobre el servicio. Podemos servir a los demás independientemente de las circunstancias. En la escuela y en el vecindario hay personas que necesitan desesperadamente saber lo mucho que Dios las ama. Es un privilegio seguir a Jesús en una vida de servicio. La creencia fundamental es la número 17 y se titula Los dones y ministerios espirituales. Está basada en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8 y Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 al 11. Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las edades dones espirituales para que cada miembro los emplee en su amante ministerio, por el bien común de la iglesia y de la humanidad, concedidos mediante la operación del Espíritu Santo, que los distribuye entre cada miembro según su voluntad. Los dones proveen todos los ministerios y habilidades necesarios para que la iglesia cumpla su función divinamente ordenada. De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios tales como la fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administración, reconciliación, compasión y servicio abnegado, y caridad para ayudar y animar a nuestros semejantes. Ahora la historia. ¿Te has preguntado alguna vez si una situación mala podría empeorar más aún? Y después decidiste hacer lo mejor posible dentro de las circunstancias. ¿Lograste ver a Dios en acción aún en tu mala situación? Mientras el apóstol Pablo queda preso en Roma, encuentra formas de dar a conocer a los demás el amor de Dios. Cuando Pablo llegó a Roma, los cristianos que vivían allí salieron a recibirlo. Cuando los vio, se sintió animado a recibir su apoyo. El centurión quería dejarlo en libertad, pero no podía hacerlo.
Pero Pablo estaba contento con su situación porque sabía que Dios le había encargado la obra especial de predicar el Evangelio en Roma. Julio, el centurión romano, le buscó a Pablo una casa para que pudiese vivir en ella, en lugar de mandarlo a la prisión. Tenía que estar siempre custodiado por un soldado al que estaba encadenado, sin salir de casa. Pablo agradecía a Dios por esa situación, pues sabía que muchas personas acudirían a esa casa para oírle hablar de Jesús. A los 3 días de llegar a Roma, Pablo invitó a los dirigentes judíos para que viniesen a verle. Les explicó que no había hecho nada malo, pero los judíos de Jerusalén lo habían entregado a los romanos con acusaciones infundadas. También les explicó que cuando prepararon un complot para matarle, tuvo que apelar al César para librarse de ellos. Por esa razón, fue traído a Roma. Los dirigentes judíos le dijeron que no habían oído nada de esta historia. Como sabían que Pablo era la cabecilla de la secta de los cristianos, le pidieron que les contase sobre sus creencias. Pablo estuvo durante todo un día hablándoles acerca de Jesús, basándose en lo que ellos conocían, la ley de Moisés y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos y no le escuchaban. En lugar de desanimarse, Pablo les citó Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, y les dijo que a partir de entonces les hablaría a los gentiles. A pesar de todo, algunos judíos creyeron. Durante 2 años estuvo viviendo en esa casa alquilada. Allí estuvo predicando y enseñando acerca de Jesús y de la salvación a todo aquel que venía a escucharle. Mientras estuvo en Roma, Pablo estuvo feliz de poder escribir cartas de ánimo a las iglesias que había fundado. También envió obreros a esas iglesias y misioneros a los lugares donde él no podía ir. No se encontraba muy bien de salud y tenía su libertad restringida. No obstante, lo primero para él era hablar de Jesús y el gozo que sentía hacerlo. Pablo estaba feliz porque durante ese periodo muchos lo ayudaron a predicar el Evangelio. Entre estos colaboradores estaban Timoteo, Marcos, Demas, Tíquico y Onésimo. Aunque Pablo no se había portado muy bien con Marcos en el pasado, ahora Marcos estaba totalmente dedicado al servicio de Pablo. Lo entiende y trata de complacerlo. Lucas, que era médico, cuidaba de su salud. Pablo estaba muy contento y agradecido con su ayuda y lo llama el médico amado. Pablo dice que había aprendido a contentarse con cualquier circunstancia. Esto no significaba que estuviese siempre alegre, sino que estaba siempre contento con lo que podía hacer por Jesús. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a pasar hambre, a tener de sobra, a carecer de todo, y a todo puedo hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene. Ahora el análisis de la historia. El apóstol Pablo estaba contento de predicar el Evangelio en Roma, contento de vivir en una casa con cierta comodidad, contento de poder reunirse con los dirigentes judíos, contento de hablar a los judíos de Jesús como el Mesías, contento de hablar a los gentiles de Jesús, contento por poder apoyar a las iglesias que fundó, contento aún faltándole la salud y contento aún por sus colaboradores. Pídele a Dios que pueda servirle a él y a los demás independientemente de las circunstancias, que deseen siempre hacer el bien a los demás. El entusiasmo para hablar de Jesús que tenía Pablo. Que te ayude a hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Que estés dispuesto a hacer cualquier sacrificio para que otros conozcan a Jesús. Que te dé la habilidad de amar y servir a los demás. El misionero va para la división transeuropea y seguimos visitando el país de Polonia y sobre todo, que está muy interesante, que está señalado con la flecha. El misionero se titula En busca de Teo y la protagonista se llama Sofía Kluska. Cuando tenía apenas 3 meses, Sofía Kluska recibió a Teo. Su padre le había comprado vestidocito panda de peluche y una cobijita verde en una tienda de Gdynia en Polonia y los había puesto en su cunita. Sofía se enamoró del peluche apenas lo vio y formó una relación muy estrecha con su nuevo amigo. Donde quiera que iba, Teo la acompañaba.
Teo llegó a ser un miembro importante de la familia, iba a la iglesia, cruzaba el país con Sofía para ir a visitar a los abuelos y aparecían todas las fotos familiares. Sin embargo, sucedió lo inesperado. Un día, Teo desapareció. Cuando Sofía tenía 3 años, salió a dar un paseo con la niñera. Jugaron en el parque, nadaron en el mar Báltico y pasearon por la playa. Y cuando regresaron a casa, Teo no estaba. Inmediatamente Sofía oró a Jesús y le dijo: querido Jesús, por favor, ayúdame a encontrar a Teo. Al principio, sus padres pensaron que Sofía había dejado su osito en la casa cuando había salido a pasear. Así que comenzaron a buscar por toda la casa. Pero Teo no estaba en ningún lado. La madre de Sofía metió a la niñita en el cochecito y salieron a recorrer la misma ruta del día anterior. Los padres de Sofía estaban preocupados, ya que su pequeña hija había dormido con su osito de peluche desde que tenía 3 meses de nacida, y temían que al llegar la noche le costara dormir. Antes de acostarse, Sofía le pidió a Jesús por Teo. Aunque no lloró, le costó mucho conciliar el sueño. Al amanecer, la madre de Sofía hizo carteles con la foto de Teo y escribió con un marcador: perdido, este osito panda de peluche se perdió cerca de esta zona y es muy especial para nuestra niña y nuestra familia. Se ofrece recompensa a quien lo encuentre. La madre de Sofía colocó los carteles en el parque, en el camino de la playa y en la misma playa. Tal vez alguien encontraría a Teo y llamaría para devolverlo, pero los días pasaron y Teo no aparecía. El padre de Sofía decidió ir a la juguetería a comprar un nuevo osito panda de peluche, pero no lo encontró, ninguno igual a Teo. Entonces vio un león naranja que era muy lindo y lo llevó a la casa como regalo para Sofía. Sin embargo, la pequeña estaba muy triste porque no quería un león, lo que ella quería era tener a Teo de nuevo. El padre de Sofía encendió su computadora y buscó en eBay un osito de peluche parecido a Teo, pero no lo encontró. Luego recordó que la tienda donde había comprado a Teo pertenecía a una compañía sueca, así que decidió contactar a la oficina principal de la compañía en Polonia, pero el gerente le dijo que no tenía ningún ejemplar disponible en ninguna tienda en Polonia. El padre de Sofía no se dio por vencido y decidió intentarlo una vez más, así que escribió un correo electrónico a la sede de la compañía sueca en Estocolmo. En esta carta les explicó que Sofía había perdido a Teo y que aquel panda era un miembro muy importante de la familia. Luego les preguntó que si tenían a Teo en Suecia. El gerente de la compañía respondió el correo diciéndole que él también tenía hijos y que se sentía muy triste por la desaparición de Teo. Tenemos un almacén especial donde guardamos una muestra de cada artículo que hemos diseñado, le dijo el hombre. Y tenemos a Teo, se lo vamos a enviar. El padre de Sofía se puso muy feliz. 2 días después llegó un paquete especial a la casa y los padres de Sofía le entregaron el peluche a su hija. Mira quién regresó a casa luego de un largo viaje, le dijo el papá. Sofía comenzó a saltar de emoción. En este momento, Sofía tiene 8 años y lleva a Teo a todas partes. Sus padres cuidan constantemente a Teo para evitar que no se pierda de nuevo. Hace 3 años las ofrendas del 13º sábado ayudaron a construir un estudio de televisión de Hope Channel, canal de esperanza en Polonia, donde muchos pueden aprender de Dios en su propio idioma. Podemos servir a la distancia cuando apoyamos la obra de nuestra iglesia en todo el mundo. Ahora el dato curioso, los montes Tatra. Esta cordillera en el sector más alto de los Cárpatos hace frontera con Eslovaquia, aunque la mayoría de lagos se encuentran del lado polaco. Aparte de la serenidad de los paisajes con estampas verdes que te van a hechizar, la flora y la fauna de esta zona es espectacular. Sin ir más allá, es un gran refugio de los osos pardos. Ahora el animal característico. Otro animal característico de Polonia y de toda Europa es el erizo europeo. Es mi animal favorito. Insectívoro. Es un animal pequeño, nocturno y que se alimenta de insectos.
de tamaño grande. La longitud de la cabeza y el cuerpo es de 30 a 40 centímetros. Tiene una cola muy corta, de 4 a 5 centímetros. Cuerpo rechoncho y las patas cortas. Se caracteriza por tener el dorso cubierto de púas, el hocico puntiagudo y la cara descubierta. El pelaje ventral de la cara y de las patas es pardo, blanquecino o amarillento. Cabeza y cuerpo unidas sin apenas cuello, sin diferencias apreciables entre machos y hembras. Para reflexionar, ¿qué circunstancias difíciles tuvo que enfrentar el apóstol Pablo para servir? Estaba encadenado a un guardia las 24 horas del día, enfrentaba un juicio que podía costarle la vida y, sobre todo, estaba enfermo. ¿Cuánto podríamos desear servir a los demás si enfrentáramos circunstancias similares? ¿Cuál sería la única forma como podríamos llevar a cabo este tipo de servicio? A través de la fortaleza dada por Dios por el Espíritu Santo. ¿Por qué crees que Pablo siempre estaba contento aún en situaciones difíciles? Recuerda, podemos elegir servir contentos a Dios aún en las circunstancias más difíciles. Ahora vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a estar siempre dispuestos a servirte a ti y a los demás, independientemente de las circunstancias del momento, que deseemos siempre hacer el bien a las personas, aun a quienes no muestren agradecimiento. Utilízanos en tu ministerio. En el nombre de Jesús, amén. Ahora las actividades de la semana. Si quieres, puedes pausar el video para llevar un registro de ellas. Amigos, ha llegado el momento de hacer un reconocimiento muy especial a nuestros seguidores en el estudio de la lección de menores. Ellos son Juan Díaz, Juan Pablo Arredondo, Natalie Gutiérrez, Karen Gutiérrez, Dominga Cabral y Reina Yaneli Tobar. Muchas gracias por su compañía. Ahora te traigo el acertijo para esta semana y la solución del acertijo anterior. Anímate y escribe tus respuestas en los comentarios. Espero que te haya gustado este video y esta lección. Que Dios te bendiga. Y recuerda que lo más importante es estar junto a Jesús. Recuerda que lo más importante es estar junto a Jesús. Bien, hermanos, creo que ahora sí, ¿verdad? Bueno, así como están, hermanos, solo inclinemos el rostro para comenzar el repaso esta mañana con una oración. Bendito y amoroso Padre que moras en las alturas de los cielos, pedimos, Señor, su presencia en el hogar de cada uno de nosotros. Que sea usted con cada uno de nosotros, Padre bendito, para que nos ayude a poder comprender de mejor manera las verdades que usted nos ha dejado plasmadas en la Biblia. Ayúdenos, Señor, no solo a comprenderlas, sino también a ponerlas en práctica, Padre bendito, en nuestra vida diaria. Y darlas a conocer, Señor, y llevarlas a esas personas que no las entienden o no las conocen. Ayúdenos en nuestro día a día, Señor, y le pedimos que se quede con nosotros. No por mérito alguno, sino por el de su amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la lección de esta semana, ¿verdad?, nos viene hablando acerca de la creación en el Génesis. Pero también viene tocando bastantes temas, varios temas y todos muy interesantes. Creo que todos, ¿verdad?, hemos caído en el error de decir Génesis y ya encapsulamos todo el libro de Génesis en únicamente la creación, ¿verdad? Y eso es un error porque en realidad en Génesis podemos encontrar una gran cantidad de diversos temas que los podemos aplicar a varios puntos de nuestra vida. E incluso, ¿verdad?, como decía, que nosotros encapsulamos todo el libro de Génesis únicamente en la creación, pero le dejamos ahí nomás. Y en realidad, incluso en la misma creación, nosotros podemos desglosar o podemos sacar varios temas que también los podemos aplicar a nuestra vida. Y en el primer día, ¿verdad?, del estudio de esta semana, nos habla acerca de todos esos temas que nosotros podemos encontrar en el libro de Génesis, como por ejemplo la deidad, ¿verdad?, la naturaleza,
el matrimonio también, ¿verdad? Y todos esos temas que nosotros encontramos en la lección de esta semana. Quiero comentarle, ¿verdad? Antes, así para comenzar, que bueno, yo esta semana comencé clase, ¿verdad? Comencé un nuevo periodo y metí ahorita una clase que se llama Biblia. Si les recuerdo, ¿verdad? Que yo estudio en la Universidad Católica. Por lo tanto, las cosas que ahí se van a tocar van a ser, en algún punto van a tener que ser de las doctrinas católicas. Pero como yo, ¿verdad? Estoy seguro de las cosas que creo, entonces con la ayuda de Dios eso no iba a ser ningún problema. Entonces, ¿verdad? Yo metí esa clase que se llama Biblia. Y esa solo se lleva 1 hora a la semana. Y fue ayer, ¿verdad? Ayer viernes. Fue la primera clase. Entonces ahí, ¿verdad? Como era la primera clase, entonces el licenciado comenzó a dar, o comenzó a decir, ¿verdad? Algunos tips que decía él para leer la Biblia, que era orar antes de leer, o tal vez a la hora de leer hacerlo no con una mente escéptica, ¿verdad? Sino que pidiendo al Señor que nos ayude a poder entender y aceptar lo que nosotros vamos a encontrar. Y eso de acuerdo, ¿verdad? Pero también siguió, ¿verdad? Como le mencionaba, es de la Universidad Católica y seguía diciendo él algunas generalidades de la Biblia, como decir que la Biblia tiene 73 libros, dijo él, ¿verdad? Entonces ya ahí ya no estaba yo de acuerdo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que solo tiene 66. Sí, ¿verdad? Varias cosas. Pero él comentó algo que me gustó bastante y quiero compartir con ustedes. Él nos dijo, miren jóvenes, la Biblia es el único libro en el mundo que cumple con esta característica, nos dijo él. Y es que la Biblia es un libro vivo. Es el único libro en el mundo que nosotros vamos a encontrar con esta característica. Ustedes pueden leer cualquier libro, ¿verdad? Ya sea de comedia, de terror, de romance, y usted la primera vez que lo lea se va a sorprender, ¿verdad? Con lo que encuentre. Pero la segunda vez que lo lea, usted ya va a saber, ¿verdad? La historia. Pero la Biblia no. La Biblia, usted lee un versículo hoy y se va a encontrar con algo. Días después usted va a leer y se va a encontrar con otra cosa diferente. Al tiempo lo vuelve a leer, lo vuelve a encontrar con otra cosa diferente. Y es cierto, sabemos que la Biblia fue escrita por más de 40 personas, perdón. Fue escrita por más de 40 personas. La Biblia es un libro vivo que nos habla. Y esto es posible únicamente por su autor, que es Dios que nos habla por medio de la Biblia. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Encontramos varios temas. Y a pesar de que la lección nos viene hablando del Génesis, de la creación, del principio del mundo y de los primeros años de la humanidad en este mundo, los temas que aquí encontramos nosotros los podemos aplicar hoy en día y son de gran utilidad para nuestra vida hoy en día, a pesar de que las culturas son diferentes, a pesar de que las costumbres son diferentes, nosotros las podemos aplicar en nuestra vida. No sé si a alguien le gustaría comentar para algo, ¿verdad?, de la introducción, o seguimos. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Quiero compartir con ustedes algo también acerca de la lección, ¿verdad? Como introducción. Como mencionaba Brandon, la lección habla, y como ustedes lo leyeron también, la lección habla sobre la creación, el Génesis como pilar, como columna vertebral, bueno, nosotros al leer pilar ya sabemos, ¿verdad? Un pilar es algo que sostiene, algo que estructuralmente no cualquier cosa lo bota, ¿verdad? Algo fuerte, algo poderoso. Entonces, mientras yo estudiaba la lección, recordaba, no sé si alguno de ustedes allá leyó el librito que ya hace, creo que como unos 2 años, 3 años, la iglesia lo compartió con nosotros. Creo que fue también parte del libro misionero, aquel librito pequeñito que se llama, perdón, ya sé, más allá de la imaginación, gracias, aquí está, vale más que está aquí mi hermana, porque yo soy medio torpe de mente, ¿verdad? Se me olvidan las cosas rápidamente, pero más allá de la imaginación, no sé si ustedes lo leyeron. En ese librito, si usted no lo ha leído, léalo, porque ese libro habla básicamente de eso, de qué es lo que pasa
detrás de todo en la creación, en el universo, en la naturaleza. Y ahí hay datos interesantes. Por ejemplo, ahí nos damos cuenta nosotros que es imposible que nosotros vengamos del resultado de una explosión. Una vez leí una frase que me gustó mucho que decía, para un ser humano creer que para el hombre creer que el ser humano viene de una explosión es como creer que un libro surge del resultado de la explosión de una imprenta. No tiene lógica, ¿verdad? Entonces, en ese librito, lógicamente, ¿verdad? El primero es la Biblia, pero en ese librito se encuentran datos importantes. ¿Qué datos? Por ejemplo, dice que el planeta Tierra, y los que ya lo leyeron no me van a dejar mentir, dice que el planeta Tierra estaba ubicado en el punto exacto, que si estuviera, ¿qué? 10 pulgadas más a la derecha, más alejado del Sol, el ser humano moriría de frío. Y si estuviera 10 pulgadas más cerca del Sol, el ser humano moriría de calor. Entonces está en el punto exacto. ¿Creen ustedes que eso es por el resultado de una explosión, que es el resultado de alguna evolución? Nada de eso. Nosotros nos damos cuenta de que nosotros venimos de un creador, de Dios, de las manos de un ser poderoso, del cual nosotros salimos, ¿verdad? Otra cosa, la velocidad de la Tierra alrededor del Sol es la apropiada para impedir que la fuerza gravitatoria del Sol los saque de su órbita, si no nosotros a saber dónde anduviéramos. Otra cosa, la combinación de gases es perfecta para que exista vida en la Tierra. Para los que tuvimos la oportunidad de estudiar un poquito y algunos que quizás han tenido el deseo de leer acerca de este tema, dice que lo que nosotros respiramos está constituido por el 21% de oxígeno, el 78% de nitrógeno, el 1% de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasará si eso se altera y uno de estos números aumenta uno o baja o disminuye otro número? Dice que eso se volvería tóxico. Es decir, si ya no hubiera un 21% de oxígeno, sino que hubiera un 20 o hubiera un 22, usted y yo no existiéramos, porque todo eso se volviera tóxico. El oxígeno que nosotros respiramos, el aire, fuera tóxico. Todo a nuestro alrededor es perfecto. Y para nosotros eh, poder vivir, el Señor lo hizo, es perfecto. Y qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podamos tener esa seguridad. Y la Biblia, como decía Brandon en Génesis, nosotros siempre nos enfocamos en la creación. Y no, pues prácticamente el Génesis es uno de los libros más ricos para nuestras creencias como adventistas del séptimo día. Hermano Brando, también vemos que, como dice el título de la lección, la creación, el Génesis como pilar, la parte 1. Si nosotros vemos en los primeros capítulos del Génesis, nosotros vemos realmente lo que nosotros creemos, están fundamentadas nuestras creencias. Nosotros vemos en Génesis, en el primer capítulo, vemos que Dios es el creador de todo. Creó Dios los cielos y la tierra. También vemos la deidad, allá cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Sabemos nosotros que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También que creemos en algo que, el origen de la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, el cual pues el enemigo y el mundo pues quiere tirarlo por tierra. Y también vemos nosotros el plan de redención allá en Génesis 3:15, o sea que por eso es que es el pilar de nuestra creencia, de nuestra base, porque nosotros ahí si lo estudiamos detenidamente, nosotros nos damos cuenta que en esos primeros capítulos Dios nos quiere enseñar todo lo que nosotros debemos de saber. Así que hay que tomarle mucha importancia a esos pilares o a ese pilar del Génesis al estudiarlo con detenimiento. Porque imagínense ustedes, a mí ese versículo de Génesis 3:15 me da esperanza, me da esperanza. O aún ahí también el conflicto entre el bien y el mal, Satanás tentando a Eva. Sabemos que comenzó en el cielo, pero en la Biblia donde se hace referencia que aparece el enemigo, pues es en el tercer capítulo del Génesis. Así que vemos que todo lo que nosotros creemos lo podemos encontrar en esos capítulos. Allí lo podemos encontrar. Por eso es necesario estudiarlos detenidamente. No es una simple historia que como para dormir a los niños, sino que para que realmente le demos atención y que nos haga reflexionar acerca de lo que usted y yo creemos. Gracias, Pastor, y Brian, también por la participación.
Correcto. En el Génesis nosotros básicamente encontramos los pilares, ¿verdad? Como mencionaba Brian, los pilares de todas nuestras creencias. Y porque empezando desde la creación, ¿verdad? Nosotros vamos desligando todo y vamos viendo el amor y la bondad que Dios tuvo con nosotros a pesar, ¿verdad?, de todo lo que nosotros somos. Como les mencionaba, nosotros en esta lección podemos encontrar varios temas. Creo que prácticamente, si lo analizamos, ¿verdad?, un tema por día. En el primer día, ¿verdad?, yo me encontré con este tema que es con esta como incertidumbre que tienen muchas personas, o con esas preguntas que se hacen muchas personas de dónde somos, ¿verdad? ¿De dónde venimos? Dicen las personas. ¿Cuál es mi propósito en el mundo y a dónde vamos? Muchas personas se hacen estas preguntas en el mundo y por lo general, ¿verdad? Estas personas son personas ateos o que no creen del todo en Dios. Entonces tienen ese vacío, ¿verdad? Y esa incertidumbre de por qué estar aquí. Y en la lección, ¿verdad? En el primer día, aquí se nos dice que desde el primer versículo nosotros encontramos la respuesta a estas preguntas, que fue Dios quien lo creó todo. Sabemos que, bueno, como les mencionaba, ¿verdad?, por lo general, las personas que son ateos o que no creen en Dios o que rechazan a Dios son personas que viven su vida vacía, porque tratan de llenarlo, ¿verdad?, con cosas vanas, con cosas fugaces que ellos pueden encontrar en este mundo. Y sin ese verdadero propósito, ¿verdad? O sienten que no tienen un verdadero propósito. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta de que nosotros no vinimos por accidente en este mundo, ¿verdad? Como mencionaba Brian, es algo imposible. No vinimos por accidente. Y cuando nos damos cuenta de que un ser supremo y todopoderoso decidió por algún motivo darme vida a mí, entonces es imposible que haya decidido darme vida simplemente por hacerlo. Algún propósito o alguna función o por algún motivo fue que esto sucedió. Y bueno, ¿verdad? Como les mencionaba, esta es la respuesta que nosotros podemos encontrar. Dios, siendo todopoderoso, nos creó a cada uno de nosotros con un propósito. Muchas veces nosotros debemos de tener claro que muchas veces nosotros no vamos a encontrar ese propósito aquí en la tierra. Simplemente debemos de vivir aceptando, ¿verdad?, que Dios fue quien nos dio la vida a nosotros y llevando este mensaje a las personas que sienten ese vacío también. Y quizás, ¿verdad?, cuando ya estemos en el cielo, Dios nos pueda dar la respuesta a este propósito que nosotros tanto queremos saber. Al final del día domingo, nos encontramos con una pregunta que si nosotros analizamos, ¿verdad?, puede ser de gran ayuda para nosotros, que dice: ¿de qué te sirve saber que fuiste creado por Dios? Imagina si no creyeras en esto. ¿Cuán diferente te verías a ti mismo y a los demás? ¿Y por qué? Es lo que le mencionaba, ¿verdad? Si nosotros empezamos a decir, ¿verdad?, que nosotros venimos por accidente, entonces no hay propósito, ¿verdad? ¿Para qué tratar bien a las personas o por qué cuidarme yo mismo, ¿verdad? Pero desde el momento en que nosotros aceptamos que fuimos creados por Dios, nosotros entendemos que ese ser superior se tomó el tiempo de crearme a mí, entonces yo debo de llevar ese mensaje a las demás personas. No sé si alguien quiere mencionar algo. Hay ciertas preguntas filosóficas que han perdido a grandes pensadores. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Fue primero huevo o la gallina? ¿Qué? Vean que todas esas cosas que han puesto a pensar al hombre, en realidad eso es porque la Biblia ha sido atacada. El enemigo ataca la veracidad de la Biblia. Y uno de los relatos que más ha atacado es justamente el relato de la creación. Negar la creación es negar la existencia de Dios. Si negamos la creación, decimos que todo lo que sigue después de esos primeros 2 capítulos de Génesis tampoco es cierto. Por eso es que es importante reconocer la función de Dios como nuestro creador
no solo para encontrar propósito en nuestra vida, sino que para que tengamos esperanza, como decía Brandon, ¿verdad? Si no venimos de un Dios creador, sino que venimos producto del azar, si es la evolución darwiniana lo que realmente generó el origen de las especies, entonces esta vida no tiene ningún sentido. Y si todo fuera cierto, lo de Darwin y de venir del mono, entonces, ¿qué sentido tiene ser cristiano? Desbaratar la creación es perder al cristianismo. Correcto, gracias, Jairo. Y bien, si continuamos, ¿verdad? Con el día lunes, nos encontramos con otro tema. Creo que el pastor está con la intención ahí de... Bueno. Es interesante, la semana pasada, después que terminamos con que terminó Alejandro con el Cajún, ahí después de la ciudad de jóvenes, no sé, nos pusimos a ver algo ahí en el internet, en el YouTube, que hablaba acerca de la creación, cómo un predicador trataba de convencer a ciertos estudiantes en una universidad, ateos, por supuesto, de que realmente cómo la nada pudo haber hecho todo lo que existe, porque esa es una de las ideas, que la nada creó todo, entonces que de la nada surgió todo lo que nosotros vemos. Y ellos mismos y les presentaba la idea de un libro, y les ponía a hojear el libro y les decía que si realmente ellos creían que ese libro, les decía, este libro surgió de la nada, simplemente se unieron las páginas ellas solas, se pintó todo, se escribió el solo y surgió, y ¡boom!, surgió el libro. ¿Y quién lo hizo? Nadie. O sea, ellos decían, no, la nada no puede crear el libro, o sea, el libro tuvo que tener un creador. Y entonces él le llevaba a la conclusión lo que la Biblia dice, o sea, cómo nosotros o cómo el ser humano puede ser tan, iba a decir la palabra, pero no es muy fuerte, pero tan tonto, ¿se podría decir así? No, es más fuerte todavía, es más fuerte. ¿Cómo el ser humano puede ser así de pensar de que todo cuanto existe vino de la nada? Y un simple libro no puede venir de la nada, o sea, tuvo que haberlo creado alguien. Es interesante, hermanos, cómo el enemigo, a través de todas estas teorías, han tratado de inventar que nosotros somos pura evolución, de que existimos, que no hay un creador, y como decía el hermano Jairo, pues todo lo demás, el resto de la Biblia lo echa por tierra. E incluso cuando nosotros leemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchos, aún teólogos, creen que vino Dios y hace miles, millones de años creó la tierra y la dejó ahí abandonada. ¿Con qué sentido? ¿Con qué sentido? Y que después paulatinamente fue creando la tierra. Incluso muchos teólogos creen que Dios utilizó periodos largos de años, de mil años para crear lo que se llama ahora un día, porque ustedes saben que en la Biblia dice fue el primer día, la tarde y la mañana, donde caracteriza lo que tiene un día, enfatiza que los días constan de tarde, de día y noche. Y realmente muchos creen eso, que Dios pudo haber dejado el mundo así, la tierra desordenada y vacía por mucho tiempo y después empezó a crearla, pero nosotros sabemos que no es así. Dios creó y empezó a crear la tierra, a dejarla al estado original como terminó en el Edén, o sea, Dios. Si nosotros vemos, ¿por qué? Porque nosotros vemos que en Génesis 1:1 solo dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Es como que yo dijera, voy para Dalí. Ya les conté mi historia, voy para Dalí. Pero luego le empiezo a decirle, mira, fui a Dalí, fui al mercado, fui al banco, hice esto, hice lo otro, le relaté todo lo que hice. Pues lo mismo sucede con la creación de la tierra. O sea, en Génesis 1:1 Dios dice que creó los cielos y la tierra. Pero ya en el resto de los capítulos 1 y 2, entonces Dios empieza a describir qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Y es interesante que nosotros comprendamos eso. O sea, no hay un espacio de tiempo entre Génesis 1:1 y el resto de la creación. No hay un espacio de tiempo. Sino que Dios lo que empieza el profeta Moisés es a describir qué es lo que Dios hizo en ese tiempo cuando Jehová dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Amén. Gracias, pastor. Aquí mandó Daniel, ¿verdad? Un mensaje que dice, se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en un diseño inteligente con un creador por encima y detrás de cada maravilla cuanto existe. Esto es cierto, hermano. Hace unos días yo leyendo, ¿verdad? Me encontré con algo similar que nos decía, ¿verdad? Que es ilógico cómo las personas que son ateos, que creen en la evolución, dicen que los cristianos son de mente cerrada, ¿verdad? Porque dicen que se enfocan en que Dios creó todo y de ahí nadie lo saca. Entonces nos dicen que somos de mente cerrada. Pero, verdad, en el artículo decía que en realidad los ateos son de todavía una mente más cerrada que nosotros, porque se enfocan en que todo salió de la nada. Entonces, como nos dice de aquel mensaje que nos mandó Daniel, se necesita en realidad mucha mayor fe para creer que todo, siendo tan perfecto y tan calculado como existe, vino de un accidente, de una explosión, que con un ser creado. Entonces, también, ¿verdad? En el artículo que leí decía que como no se puede comprobar tampoco, ¿verdad? Entonces, los ateos también son religiosos del Big Bang, porque tienen mucha más fe en que todo esto creó o fue creado de la nada. Y algo interesante que mencionaba el pastor, ¿verdad? Que dice que incluso hay personas que creen que Dios creó, o los periodos que se mencionan en la Biblia como días, no son días literales, ¿verdad? Y es un tema que también nos toca la cartilla en esta semana. Que hay personas que creen que, como mencionaba el pastor, que los días que se mencionan en la creación son de miles de años, ¿verdad? Como la Biblia nos dice que un día para Dios son 1000 años, para nosotros es un día para Dios, ¿verdad? O se agarran de ahí, o que otros que dicen que los días significaban un año o cosas así, ¿verdad? Pero la lección nos ayuda y nos deja en claro que los días que se mencionan en la creación son días literales, tales y como nosotros estamos viviendo en la actualidad. No sé si a alguien le gustaría comentar sobre esto. Hay algo importante también. Nosotros creemos que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotente. Omnipotente. Eso significa que Dios puede hacerlo todo, ¿verdad? Que para Dios no hay nada imposible. Pero de repente venimos y empezamos, porque igual yo sé que dentro de la iglesia también hay algunos hermanos que entran como en duda y al escuchar otras denominaciones u otros puntos de vista teológicos, empiezan y entran en duda también, y será cierto, y será mentira, y será esto, y será aquello. Como decía Danielito, se necesita mucha fe, y como vimos en las semanas anteriores, para estudiar la palabra de Dios, si no venimos con fe, no venimos a nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros empezamos a dudar y pensamos, por ejemplo, yo no tengo la capacidad de formar un árbol, pero Dios sí la tiene. Y la palabra de Dios dice que Dios dijo y fue hecho. Dios habló y fue creado. Yo no tengo esa capacidad, pero Dios sí lo tiene. Pero como yo soy ser humano y yo no puedo, muchas veces mi mente finita y pecaminosa se va por esa parte, y también creo o supongo que tampoco Dios puede, y Dios es Dios. Entonces, nosotros tenemos que creer que por fe, la Biblia lo dice, que los días son literales. Cuando nosotros dudamos en eso, nosotros no estamos dudando en sí de ese punto, sino que estamos dudando de que Dios es omnipotente. No, dudamos del poder de Dios. Dudamos, y cuando, como decía el pastor, cuando nosotros dudamos de este punto de la creación, nosotros dudamos en sí de todos los puntos de la Biblia. Nosotros dudamos porque esto es una cadena, hermano. Cuando nosotros desconfiamos de un punto importante dentro de la palabra de Dios, nosotros en algún momento nos vamos a dar cuenta que estamos dudando de otras cosas fundamentales también para nuestra salvación. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener claro que en un comienzo Dios creó de la nada. Todo lo que existe, Dios lo creó de la nada. Nadie tiene ese poder, nadie tiene esa característica, esa virtud, nadie, solamente Dios. Él creó de la nada todo lo que existe. Usted y yo no podemos, pero Dios sí puede. Ahora, la Biblia también menciona que Jesucristo fue el agente de la creación. Es otra cosa también que nosotros tenemos que creer. Si no, pues Juan 1, del 1 al 3 nos mencionaba en la cartilla, la verdad, que Jesucristo fue el agente de la creación. Luego lo creó en 7 días, y son 7 días literales. 7 días literales, como decía el pastor, no es que se estuvo millones de años, no. Dios tiene la capacidad de hablar y hacerse.
¿verdad? Entonces son 7 días y la lección nos hablaba claro y decía que la palabra yom, ¿verdad? Significa día, no significa años, mucho menos millones de años, sino que día, la palabra original que se menciona en los manuscritos originales. Y recordemos también que el sábado es un recordatorio de Jesucristo para nosotros, de la creación, ¿verdad? Es un recordatorio. Si nosotros pasamos por alto el sábado, estamos pasando por alto una bendición inmensa de parte de Dios. Y como último punto que yo quiero compartirles, cuando nosotros pasamos por alto el día sábado, pasamos por alto la creación, estamos pasando por alto el mensaje del primer ángel. Y eso es algo terrible para nuestra salvación. Y como adventistas del séptimo día, recordemos que eso es algo que nos identifica, el mensaje de los 3 ángeles. Y en este caso estaremos pasando el mensaje el mensaje del primer ángel, que nos hace el llamado a adorar a Dios en su día. Eso es todo lo que quiero compartir. Bien, gracias, Ben. Como mencionaba Brian, ¿verdad? En el original que fue escrito, se menciona con la palabra Yom. Aquí nos dice la Biblia, ¿verdad? Que significa día literal. Bueno, la palabra Yom se refiere, ¿verdad? En la Biblia lo podemos encontrar en la frase tarde y mañana, que es lo que nosotros conocemos como un día. Y también esto, ¿verdad? Se afirma en el séptimo día, ¿verdad? Que Dios dice, bueno, la Biblia dice que Dios lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Algo interesante es que el sábado es el único día, ¿verdad?, que tiene estas 3 características. Que Dios lo reposó en primer lugar, luego lo bendijo y lo santificó. Al decir que lo santificó, nos está diciendo que fue apartado. Un día apartado para nosotros. También nos dice la Biblia, ¿verdad?, que el sábado fue por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Jesús mismo lo dijo. Y aquí, ¿verdad? Y esto se afirma nuevamente cuando Dios con su propio dedo escribió los 10 mandamientos, que en el 4.º mandamiento nos dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo, ¿verdad? Como Dios mismo lo hizo. Bien, hermanos, si seguimos, ¿verdad? Con nuestra lección, nos encontramos El pastor quiere opinar, perdón. Es interesante cómo el sábado siempre sale a relucir en todo lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Sí. Y en esta lección pues no se queda atrás, en esa parte del martes nos dice el sábado de la creación. Realmente si nosotros dejamos de observar el sábado, nos convertimos en ateos, automáticamente. O sea, negamos que Dios es el creador de todo cuanto existe. Un día de estos, no sé, no recuerdo en qué libro de Elena White, pero yo lo leí esta semana. Y yo había escuchado esa frase de hermanos decir que la Elena White lo decía, pero yo lo leí esta semana, no sé, no recuerdo en qué libro leí. Que dice que si nosotros, si las personas observaran el séptimo día de la semana, no existiera ningún ateo, o sea, todos fueran fieles creyentes de que Dios es el creador y que hay un creador de todas las cosas, el cual es Dios. Y es interesante, como decía Brian, que igual el mensaje del primer ángel está relacionado con que Dios es nuestro creador. Con que Dios es nuestro creador, está relacionado con Éxodo 28 al 11, de que Dios dice que Él es nuestro creador. Y qué interesante es saber que cuando usted y yo guardamos el sábado, estamos diciendo, o sea, yo no vengo de la nada. Dios, mi origen viene de Dios, o sea, de lo mismo, o sea, Dios me creó a mí. Y es bien interesante que hasta ahí, o sea, nos damos valor como seres humanos. Porque dígame, ¿qué valor puedo tener yo saber que vine de la nada y que voy a terminar en nada? O sea, no tiene sentido la vida. No tiene sentido vivir si vine de la nada supuestamente, como se dice, y voy a terminar automáticamente en nada. Como dicen las personas por ahí, ¿de qué vale la pena vivir? No vale la pena porque en nada voy a terminar. Pero realmente este mandamiento nos muestra nuestros orígenes y también nos muestra nuestro destino final, que es el cielo mismo, porque nosotros sabemos que al final pues gozaremos de un reposo eterno, o sea, donde viviremos eternamente con nuestro Dios. Así que es bien importante reforzar, queridos hermanos, esa creencia del 4.º mandamiento en nuestro corazón y la observancia del mismo. No de una manera legalista, porque muchas veces podemos ser legalistas al decir si yo guardo el sábado, pero no, o sea, reconocer que yo vengo de un Dios que me creó. Cuando yo me dedico a guardar el sábado, hay una canción que se llama Santuario en el Tiempo, incluso cuando estaba en la universidad,
un pastor, Fran Ríos, nos decía que el sábado es un santuario en el tiempo. Un santuario en el tiempo que no consta de paredes, sino que es el tiempo, son horas, es tiempo, lo que realmente está dedicado para que adoremos a nuestro Dios, para que nos relacionemos con Él y lo reconozcamos como nuestro Creador. Y cuando nosotros hacemos eso, pues estamos trayendo a nuestra memoria que Dios es mi originador, que Dios me creó, que mi vida sí tiene sentido, que realmente vale la pena vivir. Para todos aquellos que vivimos decepcionados, y no, que muchos de nosotros cristianos, adventistas, no, que la vida no tiene sentido y empezamos a quejarnos. Mediten el sábado y va a ver usted que su vida sí tiene sentido, porque Dios es su creador, porque Dios fue el que lo formó, porque Dios es el que lo mantiene todavía con vida y es el que lo llevará eternamente a la vida eterna, a gozar de ese sábado eterno. Amén. Muchas gracias, pastor. Aquí nos mandó un mensaje el hermano Juancito Midense, ¿verdad? Se los leo, que dice: el libro de Génesis tiene una importancia doctrinal muy especial, puesto que explica la entrada del pecado en este mundo y los principios del plan de Dios para la redención de los seres humanos. Correcto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Nosotros nos encontramos con ese mismo mensaje. Dios fue nuestro creador. A causa de nuestra caída, ¿verdad?, que nosotros mismos nos buscamos, el Señor no nos deja ahí, sino que nos da esa oportunidad, ¿verdad? Esa oportunidad de redención y de salvación. El pastor mencionaba algo interesante, ¿verdad?, que nos dice que prácticamente todos los temas que nosotros tocamos ya van a dar al sábado. Y no es porque nosotros lo enfoquemos a ese punto, ¿verdad?, sino porque el sábado está enfocado en todos los puntos si nosotros verdaderamente queremos agradar a Dios. Lo encontramos desde el Génesis en la creación, ¿verdad?, hasta el Apocalipsis, cuando nos dice, ¿verdad?, temed a Dios y darle honra porque Él fue el creador de todo. Él fue el creador del sábado. Entonces, ¿verdad?, nosotros debemos de honrar a Dios y servirle en cada punto. Si seguimos, hermanos, bueno, sabemos que el enemigo, ¿verdad?, está incluso, bueno, creo que en los últimos años todavía más, ¿verdad?, está atacando, como mencionamos antes. La creación es el pilar de todas nuestras creencias. Y Él se ha enfocado en, como les menciono, ¿verdad?, si nos fijamos en los últimos tiempos, en atacar especialmente la creación desde varios puntos de vista, o desde varios aspectos, ¿verdad? Como les mencionamos anteriormente, hay personas que de entrada no creen en la creación, ¿verdad? Dice que fue por evolución y por una explosión y por todo eso. Ahí está atacando la creación. Otro punto, que tal vez dicen que sí fue cierto la creación, pero los días no son literales, sino que son de 1000 años o de 100 años atacando, ¿verdad?, la creación nuevamente. Y aquí llegamos, hermanos, hasta el 6º día de la creación. Este punto bastante importante que toca la lección, que es cuando Dios creó al ser humano. Sabemos que Dios primero creó a Adán, ¿verdad? Y dijo que le iba a hacer una ayuda idónea, y de su costilla sacó a Eva. Ahí encontramos plasmado en la Biblia el primer matrimonio. Y como les mencionaba, ¿verdad?, el enemigo está tratando de atacar cada vez más la creación, o está tratando de deformarla, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y está atacando este punto, el matrimonio. Hay muchas personas en el mundo que empiezan a decir, ¿verdad?, que, perdón, que la creación, que el matrimonio, perdón, ya no es necesario, ¿verdad? Empiezan a decir que es simplemente costumbre o cosas así, ¿verdad? Y prefieren simplemente unirse o irse a vivir juntos. Y sabemos que esto es algo terrible para Dios, a los ojos de Dios. O tal vez, ¿verdad?, hay personas en el mundo o países en el mundo que están aceptando los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y esto también es algo terrible ante los ojos de Dios. No sé si les gustaría comentar acerca de eso, hermano. Es que hay una supuesta pugna entre ciencia y religión, ¿verdad? Los que se creen científicos, los ateos normalmente se creen un poco más inteligentes, ¿verdad? Y dicen, no, lo que manda es la ciencia.
Y la creación no es posible porque una creación a partir de la nada va en contra del principio de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces, si eso es cierto, el Génesis 1 no puede ser, no se puede crear de la nada. ¿Eh? Pero cuando les conviene, entonces ahí sí la ciencia no sirve. ¿Sí? Porque el ADN ha dictado justamente que solo hay dos géneros en la Tierra. ¿Sí? O se nace hombre o se nace mujer, tal como fue creado ya en la semana de la creación. Y eso está en el ADN, es decir, está ahí metido en 40 billones de células de su cuerpo, gritan que usted es hombre o que usted es mujer. Pero nuestra sociedad ahora sí va en contra de la ciencia y se ha inventado cualquier cantidad de género, destruyendo no solo la imagen de Dios en nosotros y la creación del Génesis, sino que también destruyen el matrimonio como institución divina, ¿verdad? Todo porque nos queremos apegar a una cosa para refutar la creación bíblica, pero cuando ya no nos conviene, entonces ahí ya la biología y el ADN ya no tienen importancia. Brandon, es interesante de que, puesto que Dios nos creó varón y hembra, o varón. Pero lo que decía el hermano, o sea, con respecto a eso, nosotros negamos aquello, nosotros negamos aquello que realmente a mí me agrada hacerlo. Hablando de este punto, Dios nos crea varón y hembra y dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es claro, o sea, el hombre va a dejar a su padre y a su madre. Significa que cuando Dios crea el matrimonio, la cartilla dice que es el punto culminante en el sexto día de la creación, o sea, porque es interesante que Dios vino como que cuando nosotros vamos a hacer una obra de teatro, ustedes se han dado cuenta que nosotros hacemos el escenario, va a ser así, y ordenamos todo, y después aparecen los actores y las actrices. Pues Dios crea todo, y por último pone la cereza, que es el hombre y la mujer, o sea, el punto culminante de la creación, para que estos gobernaran, se sucaran y se procrearan. Es interesante, o sea, solo un hombre, en el plan divino, solo un hombre y una mujer se pueden procrear. O sea, no existe otra forma de procrearse, solo el hombre y la mujer. Pero Satanás ha tratado de distorsionar todo esto. Y lo que les quiero decir es que nosotros, por ejemplo, los ateos, en ese documental que vi le decía el entrevistador al entrevistado, le decía, o sea, tú dices que no crees en Dios porque a ti te gusta fornicar, porque a ti te gusta adulterar, porque a ti te gusta robar, porque a ti te gusta fumar, porque cometes actos inmorales, entonces ves pornografía, etcétera, etcétera. Entonces, como eso es lo que te gusta hacer, no te gusta pensar que hay alguien que realmente te va a juzgar un día por lo que estás haciendo. Entonces le dice el entrevistado, sí, tiene razón. O sea, muchas veces, aún nosotros como cristianos, tal vez nosotros no seamos ateos, pero nosotros aquellas cosas que muchas veces impelen nuestra conciencia y que no nos gusta, cuando viene un predicador y nos dice algo, o alguien nos dice algo, nos cae mal, ¿o no es cierto? Nos molesta y hasta nos volvemos en contra de esa persona que nosotros sabemos que lo que nos está diciendo es lo correcto. Muchas veces los ateos, pues muchos viven vidas inmorales. ¿Por qué? Porque no tienen un Dios que realmente, supuestamente, un Dios que le guíe su conciencia. Pero realmente, y lo que hace que esta gente se vuelva más pervertida todavía, más apartada de Dios, porque entre más nos alejamos de Dios, entonces más nos pervertimos, más nos pervertimos. Y el ser humano, como hombre y mujer, Dios nos creó, queridos hermanos, para procrearnos. Puede ser que cualquier hombre, cualquier mujer dentro aún de nuestras iglesias tenga inclinaciones que no son correctas de acuerdo al plan de Dios. Puede ser.
¿verdad? Que puede ser que esté bautizado, que sea cristiano, que sea un líder de la iglesia y tenga inclinaciones que no son correctas de acuerdo al plan de Dios. Pero no significa que porque tiene esas inclinaciones, si sabe dominarlas con la ayuda del Espíritu Santo en su vida, las va a vencer y Dios lo perdona, Dios lo transforma, porque eso debemos de entender también. Pero hacer aquello, no, es que yo así nací. Muchas veces se dice, no, es que Dios así me creó a mí. O sea, estamos diciendo que Dios es un Dios imperfecto y estamos echando por tierra todo lo que decíamos anteriormente, los principios del Génesis, donde Dios dice que Dios nos creó varón y mujer. Varón y hembra los creó, dice. Y los dos se unieron y entonces surgimos todos nosotros los que actualmente existimos. Así que hay que tener cuidado en eso, que ese origen de hombre y mujer es la base para todo lo demás, para podernos procrear, para podernos relacionar en familia también. O sea, porque un hijo necesita una madre y un padre para poder crecer, pues, como les digo, con una moral elevada, con unos conocimientos correctos, necesita un padre y una madre. Porque siempre va a ser así. Aquellos que se crían solo con la madre, pues sienten un vacío en su corazón por falta de su padre, etcétera, etcétera. O sea, por eso Dios fue explícito al decir que una relación, no dijo relación de pareja, o sea, no dijo y dejará el hombre a sus padres, sino que dijo y dejará a su padre y a su madre. Es interesante cómo Dios lo dice, a su padre y a su madre, no a sus padres, porque sus padres podrían ser los dos, como en este caso Ricky Martin y su esposo, ¿verdad? Sus padres, pero no dijo su padre y su madre. Ahí está explícito que la relación solo puede existir maritalmente entre un hombre y una mujer. Correcto, gracias, pastor. Si a alguien más le gustaría comentar. Hermana Reina. Gracias, buenos días, Dios le bendiga. Hermanos, la duda Dios la permite, porque nosotros somos de libre albedrío, pero nos ha dejado su palabra. Y miren, nosotros podemos, por el Santo Espíritu de Dios, porque no es que creemos porque queremos creer, es una obra del héroe, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si yo quiero dudar, Dios me deja que yo dude. Pero en la Biblia hay evidencias suficientes para nuestra salvación, nuestra fe en Dios. Ahora, debemos estudiar las Santas Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo y con el deseo de que nuestro corazón rebose de alegría, de agradecimiento, misericordia por lo que Dios ha hecho. ¿Quién es el interesado en que los seres humanos no crean en las Escrituras? Satanás. Él es el interesado. ¿Por qué? Porque él conoce la belleza del cielo y es tan egoísta y tan orgulloso, y ese orgullo también nos transmite a nosotros los humanos. Es decir, que el orgullo va como mezclado con la falta de fe, con la falta de amor. Si nosotros analizamos, dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, cuando vemos cuál es el peor enemigo de Dios, el diablo. Y enreda a los hombres y mujeres para que nosotros no creamos en él, porque como es egoísta, es orgulloso, es malo, es asesino, usted y yo lo sabemos. Ahora, pero esto de la fe y el amor, no lo apliquemos a todos los que no van a la iglesia, hermanos. Pudiera ser que a nosotros también nos falte ese poder, porque el apóstol Pablo dice que el amor no hace daño a nadie. Y la Biblia nos enseña que el que peca contra Dios, a sí mismo se daña. Entonces yo pienso que la lección sí es aplicada individualmente a cada uno de nosotros. El amor da evidencias desde la creación hasta el Calvario y lo sigue haciendo. Porque cuando vemos las flores nacer, la hierba nacer, los árboles frutales, seguir esa orden de la creación. Miren, siempre el enemigo manda personas intelectuales a querernos quitar la fe en la majestad del cielo, en ese amor manifestado, en todo lo que vemos que bueno proviene de Dios. Ahora, por ejemplo, la heliosofía, los
esos Rosacruces. Hermanos, personas que tienen la Biblia no creen en la Biblia, pero dicho sea de paso, a veces también nosotros necesitamos orar. ¿Saben? Los ángeles se asombran de nuestra incredulidad, porque sabiendo que cuando dice la Biblia, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos, habrá bendición hasta que sobreabunde. Solo estamos pensando en cosas materiales, hermanos. El asunto es, ¿cuál es la bendición que sobreabunde en nosotros? ¿De qué nos sirve conocer la Biblia si no somos sabios? La Biblia dice que la sabiduría vale más que las piedras preciosas y la cambiamos por chatarra, como hace el mundo comer comida chatarra habiendo comidas limpias. Yo conozco una persona que dice que no le gustan las frutas. Increíble, increíble, porque es lo que Dios eligió. Entonces es un problema. Dios es nuestro Creador, es todopoderoso. Debemos estudiar las Escrituras antes de abrir sus páginas sagradas, pedir al Espíritu Santo que nos dé el gozo y la alegría. Jesús la tuvo, hermanos. Jesús fue un ser de gozo. ¿Por qué? Porque siempre dependía del Padre para hacer lo que a él le agradaba. Por eso que no tenemos gozo nosotros. Porque cuando dice Jesús que el Espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne es débil, somos nosotros, hermanos. Pero los ángeles se asombran que nosotros veremos tan poco y pidamos tan poco cuando Dios está dispuesto, como dice toda la Escritura, que Dios está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a sus hijos que los padres pueden dar vidas a ellos. Entonces, ¿creemos eso? Porque no lo pedimos. Para Dios sea la honra y la gloria y la bendición por revelarnos su palabra. Venga quien venga, hermano. Aunque el diablo venga disfrazado, la Biblia nos enseña y nos da las pautas para poderlas detectar. ¿Quién es el que viene con un mensaje falso y quién es el que cree en la Escritura? Tanta gente que no cree en la Biblia, hermano. Tantos libros inventados, que está el Corán, que está la Torá, que está esto, que está el otro, un montón de libros. En la carrera de los siglos vimos cuántas cosas horribles que no edifican al ser humano, sino que lo destruyen. Que Dios les bendiga y feliz sábado. Amén, hermano, gracias. No sé si alguien le gustaría comentar un poco más acerca de este tema que es tan importante. Sí, Alan, sí. Recuerdan que hace algunas semanas decíamos que la humanidad a lo largo de su historia ha tenido diferentes mitos. Y en la era actual, los hombres, muchos hombres, no todos hombres de ciencia, no todos los hombres de ciencia son ateos, ¿verdad? No, hay muchos creyentes en el mundo científico. Por ejemplo, Isaac Newton, si nosotros vemos uno de los científicos en el área de física y matemática más brillantes, era un fiel creyente, era un estudioso, un teólogo, el libro de Daniel, por ejemplo. Entonces, eso es una farsa, ¿verdad?, que se nos queda por ahí afuera, de que la ciencia está en contradicción con la Biblia. La verdad, de hecho, el hermano Juan habla de que la verdadera ciencia, en realidad, está alineada con la Biblia. Entonces, vivimos en una era, como decía, en la que muchos hombres de ciencia se burlan de los mitos del pasado, de brujas y cosas por el estilo, ¿no? De fantasmas, etcétera. Pero nosotros estamos viviendo una era también de mitos, y un mito gigantesco que tenemos como sociedad actualmente es que la ciencia tiene la razón siempre. Si algo no se puede comprobar o explicar científicamente, está equivocado. Miren, si incluso en ciencias tan exactas como la química, la física, lo que hoy se dice, el siguiente mes, 2 meses, sale un artículo científico que desbarata o pone en duda lo que dijo el anterior. No digamos lo que ocurre en otras ciencias. Entonces es una total ridiculez, en mi opinión, el pensar que la ciencia, tal como la concebimos a nivel humano, tiene la última palabra. Incluso creo que debemos tener cuidado cuando nosotros decimos, miramos que descubrieron esto hace poco, y esto comprueba lo que la Biblia dice, por lo tanto es verdad. Ojo con eso. La Biblia no necesita ninguna evidencia científica para demostrar que es verdad lo que ha dicho por siglos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no debemos poner la ciencia por encima de la Biblia.
para definir cosas, moralidad y cosas por el estilo. Y esas cosas no solo ocurren afuera. Recuerdan que hace algún tiempo estuvimos, les decía que en la última reunión de la Asociación General, alguien propuso de repente, la India de Australia, propuso que se redefiniera el matrimonio, que ya no se dijeran las creencias fundamentales entre un hombre y una mujer, sino que se dijera una relación de pareja. Entonces todo el mundo quedó con los ojos cuadrados. Y no sé si ustedes vieron eso, pero ¿qué pasó aquí, verdad? Pero igual, en un momento lo pararon y se acabó el asunto. Entonces vemos que este tipo de cosas han estado de alguna manera intentando filtrarse dentro de nuestra propia iglesia de una manera u otra, ¿no? Bien, gracias. Como mencionamos, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado con este punto que es el matrimonio. El enemigo está tratando de atacarlo cada vez más desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Porque sabe que es algo importante para Dios. Sabemos que el matrimonio es una institución que Dios constituyó desde la creación. Entonces, también, ¿verdad? Es algo sumamente importante para Él y nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Y de respetar eso y hacerlo conforme a la voluntad de Dios, no conforme al mundo le parezca bien. No sé, ¿alguien le gustaría opinar, hermanos, para ir finalizando? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera, antes de Rocío, porque ven que una ciencia bien hecha nos acerca más a Dios. Las emociones más fuertes que yo he sentido, por ejemplo, ha sido las veces que yendo al ginecólogo se ha escuchado por primera vez el corazón de mis niños, que todavía no tienen forma, no tienen cabeza, no tienen bracitos, pero el corazón ya está latiendo, ¿verdad? Y luego de un par de meses encontrarlos enteritos y verlos crecer, si a usted no le maravilla eso, ya es difícil, es un corazón difícil de ahora, cuando vemos también hacia afuera, al estudiar toda la astronomía, la composición de los astros, la perfección con la que fue creado el mundo, cómo se cumplen con exactitud cada una de las leyes físicas que el hombre no ha inventado, el hombre ha descubierto cómo funciona el mundo. ¿Okay? Pero detrás de eso, esa cabeza que encontró un conjunto de leyes que no se contradicen entre sí y que crean un ambiente perfecto para el ser humano. En la lección aparecía una ilustración de que cuando usted tiene una máquina, la que sea, su máquina tiene que tener todas sus partes buenas para que funcione adecuadamente. ¿Okay? Si usted tiene un automóvil, pero anda una tuerca media floja, ya el carro empieza a sonar raro. ¿Okay? Si lo único que le hace falta es un soporte del motor, ya ese carro anda feo, raro. Si al motor le hace falta algo, pues sencillamente deja de funcionar. Hace falta una válvula o una válvula anda mal calibrada. Pero piense usted ahora en una máquina más sencilla, en una máquina de atrapar ratones. Sorte. ¿Verdad que no funciona? Y es una máquina súper sencilla. ¿Okay? Y ahora imagina que nuestro cuerpo no está formado no es una máquina, en realidad es un montón de maquinitas. La lección decía que 40 billones de maquinitas, porque cada célula es una máquina que funciona de manera independiente, pero que en conjunto forman este ser que a pesar de estar degradado por el pecado, es una máquina maravillosa. Y también nos hablaba del ADN. Nosotros en computación manejamos el código binario, ¿verdad? Que se manejan 2 dígitos, el 0 y el 1, por eso es binario. Y el ADN es cuaternario, es decir, maneja 4 dígitos.
Y es una cosa tan deliciosa ese asunto del ADN. Cómo se replica en cada una de nuestras células. Cómo controla cuál es el ser. Y es algo tan complejo, tan asombroso, que los genetistas tienen años de estudios por delante solo para entender cómo funciona. Imagínense diseñarlo y crearlo. Son otros aspectos más superiores, y el hombre, las mentes más grandes de la humanidad, acumulada la ciencia de varios siglos, todavía no logra ni siquiera entender cómo funciona el asunto del ADN. Y aún así nos atrevemos a decir que no hay Dios. Es ridículo. Aún así nos atrevemos a decir que venimos del azar. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Sí, hombre, este es un punto, ¿verdad? Que, ¿qué podemos decir nosotros en contra de eso, verdad? Si nos fijamos desde el punto más pequeño, ¿verdad? Que es nuestro ADN, y nos vamos expandiendo hasta la inmensidad del universo, es imposible. Como mencionamos anteriormente, ¿verdad? Se requiere más fe para creer que Dios no existe que para creer que existe, ¿verdad? Tenemos todas o muchas cosas que apuntan a que hay un ser superior que creó todo. Bien, hermanos, el tiempo, ¿verdad? Una última participación. ¿Está bien? Perdón, había Rocío Medina había estado pidiendo la palabra, y luego Alan, que levantó la mano también. Bien, está bien. Y el pastor también. Entonces, no sé. Adelante, Rocío. Trataré de ser breve. Este es un tema emocionante, pero muy conocido por todos nosotros. Y me hicieron recordar a dos amigos. Uno de ellos es un ateo y otro es un católico. Y lo interesante es que sea como sea, se unen, ¿verdad? En su forma de pensar y de expresar. El ateo me dijo que era yo y perdón las palabras que voy a usar porque fue la que usó él, eres demasiado tonta en pensar en esas cosas que son tan para la gente ignorante. Entonces vine yo y le dije yo, pues mira, ignorante y todo, prefiero decir que fui hecha por un ser superior, con una mente superior, que soy creación de Dios, y no descendiente del mono, como es la creencia que tiene él, ¿verdad? Yo no me imagino que amarrando un mono Dios me va a botar la cola él solo y va a empezar a agarrar los humanos. Él se molestó mucho, ¿verdad? Yo recuerdo que se molestó. Y el otro, el católico, me dice que toda la Biblia es una falacia, es un invento, y lo único que realmente es cierto es el libro de Juan. El libro de Juan es la única realidad. Yo no sabía que ellos estaban creyendo eso. Entonces, es interesante ver cómo Satanás ha emocionado o ha engañado a las mentes para torcer tanta la palabra. Se mencionaban así muchos detalles. Y yo recordaba también una vez que yo le estaba ayudando en una tarea a una de mis hijas, no recuerdo a cuál, a hacer el dibujo del esquema del oído. Solamente que agarremos un órgano en nuestro cuerpo. No hablemos de la creación completa, simplemente el oído. Yo me acuerdo que traía el montón de conductos, el montón de... Esa que maravilla, que cómo voy a creer yo que eso puede salir de la casualidad. Es algo, eso sí, absurdo realmente, hermanos. Y estamos realmente pensando, y como mencionaban también, lastimosamente dentro de la iglesia, se ven ideas, la gente dudando por la falta de estudio. O sea, el hecho de que nos llamemos adventistas o que seamos adventistas no significa que realmente estamos conociendo de qué estamos hablando. Que Dios nos ayude a seguir perseverando y que Dios nos ayude a seguir creciendo en gracia y sabiduría ante sus ojos. Feliz sábado, hermano. Amén. Gracias, te recibo. Entonces vamos ahora con la participación de Alan, luego vamos con el pastor y por último Brian, ¿verdad? Que me pidió también la participación, y es porque ya se nos está acabando el tiempo, hermano. Vamos. Muy bien. Podríamos añadir muchísimo más a todo lo que están diciendo. Por ejemplo, si se cambiara la constante de gravitación universal, es por una cifra en un número de, vamos a ver, un 1 antecedido por 40 ceros, sería un desastre en el universo. Entonces, bueno, podemos hablar muchísimo más sobre eso y nuestro cuerpo humano.
Pero quisiera nomás solo hacer referencia a la parte del jueves, donde se habla de la vinculación entre la creación, la caída, el Mesías y la redención final. ¿Qué pasa si nosotros creemos en la evolución? La evolución, en el fondo, o una de las características, lo que nos está diciendo es que nosotros estamos, obviamente, como su nombre le indica, evolucionando, mejorando, desde un estado inferior a un estado superior. Si eso es cierto, entonces, ¿de qué vamos a ser salvos? No hay necesidad de un Salvador, no hay necesidad de redención, porque en realidad estamos nosotros creciendo, estamos mejorando. Pero el mensaje que nosotros encontramos en la Biblia, el vínculo entre esas partes de la creación y la caída, es justamente la base de todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad cuando vino Jesús como Mesías y la hora que llegase. O sea, Jesús va a venir a elevarnos de un nivel inferior al en el que hemos caído. Entonces vemos cómo esto se lleva en cuenta también toda la religión, se lleva en cuenta el sábado, se lleva en cuenta el matrimonio, se lleva en cuenta la moralidad, se lleva en cuenta un montón de cosas. Entonces es un asunto en que el enemigo ha trabajado de una manera tan exquisita, por decirlo de una manera, tan muy bien argumentada, que él trata de tirar la verdad que nosotros encontramos en la Biblia de una manera u otra. Oh, pastor. Creo que el hermano precisamente decía ese día jueves, donde dice la creación, la caída de la cruz. Yo creo que, hermanos, que la cruz es lo que culmina. O sea, si nosotros, si llegásemos a creer en la evolución o todo esto que se ha dicho anteriormente, pues no tiene ningún sentido que Jesús haya venido a morir, si es que creemos en eso. Y si así como dice la hermana Rocío, de que Juan es el único, ese católico que le dijo que Juan es el único libro que tiene la verdad, o el único libro cierto, o sea, ni tan siquiera el libro de Juan tendría razón de existir, sentido de existencia, porque realmente nosotros vemos que realmente Dios nos creó, y nos creó perfecto. Y allá en Génesis 2, 15 al 17, le da la orden al hombre que no coma del fruto, pero vemos la caída en Génesis 3, 1 al 7, y en el 15, versículo 15, nosotros vemos el plan de redención. O sea, nosotros vemos ahí que realmente, hermanos, todo esto, en Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, sabemos que el pecado entró por Adán, entró por el ser humano. Así, y por el pecado la muerte, o sea, el pecado trajo la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, mis hermanos. Pero en el 6:23 de Romanos dice que todos morimos, mas la dádiva o regalo perfecto de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, qué bien, queridos hermanos, que la salvación nos alcanza. Y sí, el mundo cree, y como decía la hermana Reina, nosotros muchas veces entramos en dudas. Yo creo que la duda no es pecado si usted le pide al Espíritu Santo que le ayude a creer aquello que usted todavía se pone a... Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar sobre la existencia de Dios. Yo sí lo he hecho. Yo lo he hecho. Pero yo creo fielmente que Dios existe. Yo creo fielmente que Dios existe. Y más cuando yo veo la cruz, o sea, motivado por el amor de ese Dios inmensurable, o sea, más llego a creer que Él existe. Realmente la cruz me dice a mí que hay un Dios que existe y que yo tengo propósito de existencia. Que por un propósito tiene Dios para haberme creado a mí, o sea, y para haberme redimido. O sea, si yo hubiese existido de la nada o viniese de la nada, o sea, ¿para qué? Eso es morir por mí. Si igual iba a quedar en la nada, como dicen los evolucionistas. Pero nosotros sabemos que la redención, la muerte de Cristo en la cruz, aunque el mundo quiere echar por tierra todo lo que Dios dice que nosotros somos, la cruz me dice el valor que yo tengo y quién es mi creador también. Amén. Gracias, pastor. Ahora pasamos con Brian. Oh, sí, exacto. Como decía el pastor, la lección hablaba de 3 puntos importantes, clave, ¿verdad? Nosotros ya vimos, acabamos de pasar lo de la creación y el matrimonio, y el pastor ahorita acaba de tocar un punto importante respecto a la creación y la redención. Efectivamente, hermanos, nosotros sabemos como cristianos, no importa la denominación que nosotros tengamos o que nosotros creamos, que cuando el ser humano obedeció a Satanás se volvió esclavo del pecado. Desde ahí nosotros nos volvemos esclavos.
El Señor nos hizo perfectos a imagen y semejanza de Él, pero a nosotros al entrar en pecado, nosotros nos volvemos esclavos del pecado completamente, y hasta nuestros días nosotros, si no entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros nos volvemos esclavos del pecado, seguimos siendo revolcados una y otra vez por el enemigo, ¿verdad? También tenemos que tener claro que cuando cayeron en pecado Adán y Eva, Dios inmediatamente activó el plan de salvación, que es lo que nosotros ya hemos hablado anteriormente, y no fue que un plan que el Señor lo inventó así de la noche a la mañana cuando pecaron. Sabemos que eso ya es algo también que ya estaba dado, ¿verdad? El Señor es un Dios perfecto y Él ya tenía también dado. También me parece interesante de que así como Dios creó todo, perdón, así como Jesucristo creó todo, el mismo Jesucristo fue quien murió por usted y por mí, ¿verdad? Y también sabemos que su muerte fue una muerte voluntaria. Y la lección nos hablaba de que el Génesis nos presenta tres cosas importantes o tres fundamentos. En primer lugar, la creación perfecta de Dios, perfecta. En segundo lugar, la caída del ser humano. Y en tercer lugar, la redención. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que esas tres cosas están unidas, están concatenadas. Si nosotros separamos una de ellas, la salvación no llegaría a nosotros. No importa la que separemos, no importa la creación, si separamos la creación, si separamos la caída o separamos la redención. Las tres están perfectamente alineadas para nuestra salvación, ¿verdad? Pero también tenemos que tener claro que Jesucristo prometió también una recreación, que cuando Él venga por segunda vez, dice que nosotros vamos a ser transformados nuevamente, tal como era su plan original. El plan original de Dios no es que nosotros estemos pecando y que estemos cayendo a cada rato, que nuestro carácter sea un carácter perverso, que sea un carácter abominable, dice la Biblia, de verdad. El plan perfecto de Dios es ese, que nosotros seamos, que valga la redundancia, perfectos. Y nosotros conocemos que la santidad es un proceso de toda la vida. Pero como decía la lección, hermanos, algo importante es que esos tres elementos, la creación perfecta, la caída y la redención, va una detrás de otra, inmediatamente, una detrás de otra. ¿Por qué? Porque Dios nos creó perfectamente, y es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Acerca del matrimonio, acerca de la creación, acerca de los días. Dios todo lo creó perfecto. Pero al entrar al pecado, a nuestra vida como seres humanos, entra el error, ¿verdad? Entra la duda, entra todo lo que nos aleja de Cristo. Nos volvemos, nuevamente digo, nos volvemos esclavos del pecado. Y es ahí cuando entra la caída, ¿verdad? Pero luego viene la redención gracias a Cristo, gracias a la cruz, ¿verdad? Entonces tengamos claro eso siempre. La creación es fundamental también para nuestra salvación, como decía el pastor, como mencionaba Jairo, como mencionaba Brandon y algunos de ustedes también. Definitivamente el Génesis, es fundamental para nuestra vida como cristianos, como adventistas y como cristianos de manera general. Y algo que dijo el pastor también importantísimo, algo que muchos pasan desapercibidos, así lo voy a tratar como de punto importante. Cuando nosotros dudamos o no creemos, una persona no cree en el sábado, decía él, ¿verdad? Prácticamente nosotros somos ateos, ¿verdad? No creemos en nada. Algo fundamental. No sé, pastor, si quiere cerrar este tema o Jairo o algún hermano que quiera cerrar este tema de la creación y la redención. Me siento un poco, le mencionaba aquí a Brandon que me siento un poco triste, ¿verdad? Porque el tiempo se nos vuelve pequeñito, se nos hace más corto cuando tocamos estos temas, pero definitivamente estos temas son tan profundos que nosotros necesitamos acudir a la Biblia para poder entenderlos de mejor manera. No sé si alguno de ustedes, hermanos, tiene una participación importante acerca de la redención. ¿Sí, pastor? Bueno, para ir cerrando, hermanos, porque ya estamos pero es que eso es lo que Jesús dice el libro de la educación, que Jesús vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre, o sea, en usted y en mi persona. La muerte de Jesús no fue en vano, o sea, Jesús contaba con todo este destrave, perdón por la palabra, que el mundo tiene ahora, creencias, ideologías, tantas cosas que el mundo tiene y que muchos de nosotros, hermanos, todavía traemos. Sí, si usted se pone a observar su vida, usted va a ver que usted piensa y actúa muchas veces con algunas ideologías o creencias que usted traía del pasado. Pero Jesús vino a quitarnos todo eso. Entonces, simplemente sometámonos a Jesús. Si realmente muchas veces hemos dejado de obedecer, de guardar el sábado,
de creer en la Biblia tal como debemos de creer. Tenemos que entender, hermanos, que la fe no es ciega, la fe es razonable. Si usted dice, no, yo creo porque creo, no, usted tiene que tener una razón para explicarme a mí por qué usted cree. No, yo creo porque me lo dijeron, o porque no, usted tiene que decirme por qué cree. Yo creo que la redención, Jesús, es el punto culminante. O sea, si nosotros aceptamos la muerte de Jesús en el Calvario, nosotros estamos aceptando realmente Jesús es mi creador, como decía anteriormente. Jesús me redimió y por ese valor que Él me dio, por eso me redimió, porque Él me creó. Y Él dijo allá en Lucas 19:10, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Por eso, o sea, me perdí un día de sus manos y por eso vino a esta tierra, a redimirme. No sé si ya terminamos. Tiempo. Sí. Sí. Bueno, hermanos, como mencionábamos, ¿verdad? Esta lección tuvo bastantes temas, varios puntos, ¿verdad? Y todos bastante interesantes. Y gracias a todos por haber participado, ¿verdad? Y a seguir estudiando, ¿verdad? Para las próximas lecciones. Y recordemos que, así como estudiamos en esta semana, la creación como pilar, ¿verdad? De todas nuestras otras creencias. Y por eso es que el enemigo ataca desde varios puntos la creación, porque si bota el pilar, lo bota todo. Entonces hay que estar seguros de que Dios es el todopoderoso, omnipotente, que creó todo, que lo creó usted, que me creó a mí, y todos nosotros tenemos un propósito, ¿verdad? Que es estar con Él en la tierra nueva. Bien. Antes de orar, no sé si solo quiero hermano, dar unos anuncios. Recuerden que hoy comienza la campaña Un Futuro con Esperanza, ahorita ya está comenzando, y los cultos de la semana, hermanos, no los vamos a dejar, sino que los vamos a tener a las 7:15, para dejar el lapso de cambiar de red social a la otra, ¿verdad? Así que a las 7:15 vamos a tener el culto, así que les invito a que estemos conectados tanto el domingo como el miércoles a los cultos, e igual compartir el enlace cada tarde que se le envíe en la semana de campañas de 6 a 7 de la noche. Comparte el enlace con todos sus amigos, con aquellos que usted quiere ver en el cielo. De verdad, si usted quiere ver a cualquier persona, su vecino, su amigo, su hermano en el cielo, comparta ese enlace. Así que la invitación está hecha. También hay un saludo aquí para la familia Osorto. Yo ahí veía algo raro en la casa de la hermana Rocío, porque ahí no es la casa de la hermana Rocío. Pero la hermana Rocío parece que se fue a la familia, donde la familia que le está dando el estudio bíblico. Así que... Osorto no, Osorio. Osorio, perdón, pues Osorio, la familia Osorio. Así que bienvenidos, hermanos, realmente nos gustó que nos acompañara en esta mañana y pronto pues nos vamos a conocer. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, antes de finalizar este repaso, vamos a escuchar un especial por la hermana Linda Raquel del Arca. Quiero
descansa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrarás. Bajo sus alas segura descansa. Bajo sus alas segura descanso, aunque anochece y amaga el turbión, en él confío, su brazo me guarda, hija soy de su eterna redención. Salva Jesús, ¿quién podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre, por Amén. Salvos solamente en Jesús, ¿verdad? Inclinemos el rostro, hermanos, para despedir, ¿verdad? Y terminar la lección de esta mañana. Bendito y amoroso Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, le damos gracias por iluminarnos, Señor, y ayudarnos con todos estos temas, Padre bendito. Le damos gracias porque usted siempre está dándonos la mano, Señor, para nosotros poder estar bien afianzados, Padre, a pesar de todas las cosas que el enemigo hace para tratar de hacernos caer. Le pedimos, Señor, nuevamente su presencia en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en el hogar de cada uno de nosotros, para que nosotros nunca caigamos. Que nada de lo que el mundo esté haciendo, Señor, o de esos engaños que quieren meter, Señor, para que nosotros caigamos o aceptemos mentiras, Padre bendito. Que nada de eso valga contra nosotros. Pedimos, Señor, que se quede con nosotros y nos ayude, Padre bendito. No por mérito alguno, Señor, porque no lo tenemos, sino por mérito de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien. Amén. Bien, mis hermanos, les esperamos en la Sociedad de Jóvenes de esta tarde a las 4:30 y les invitamos que ahora se cambien al canal Nuevo Tiempo para iniciar con las presentaciones del pastor Robert Costa. Que tengan un feliz sábado.
creas que en mis días siempre brille el sol.